entendimos todos, amén. Listo, por favor, abra su Biblia en Marcos capítulo 16. Marcos en el capítulo 16. Para las personas que quizás no vinieron hace 8 días, iniciamos una serie que hemos titulado Las señales que siguen al creyente. Nuestro texto base está allí en Marcos capítulo 16. Lo vamos a leer y luego hago una pequeña introducción. Dice la palabra a partir del verso 17. Marcos capítulo 16 a partir del verso 17. ¿Estamos ahí todos? Dice, estas señales, amén, estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos creen aquí? Amén. Uy, pero bien poquitos. ¿Cuántos creen aquí? Amén. Ok, entonces estas señales lo deben seguir a usted. Dice, en mi nombre, ¿en cuál nombre? En el nombre de Jesús. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán serpientes en las manos y aunque beban cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándolos el Señor y confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. Amén. Ok. Muy bien, entonces aquí se nos habla de unas señales. Y hay 4 señales. Hace 8 días vimos la primera, que estuvimos hablando acerca de la autoridad que tenemos como creyentes para echar fuera demonios. Hoy vamos a hablar acerca de la segunda, de hablar nuevas lenguas. Pero primero definamos qué es una señal. Y una señal es una marca distintiva que indica lo genuino de algo o alguien. También es un acto sobrenatural o milagroso que demuestra que el instrumento, en este caso el creyente, está en relación directa con el mundo espiritual y viene a ser sello de autoridad como mensajero de Dios. Ahora, las señales deben seguir al creyente y el creyente debe predicar la palabra. ¿Aló? No predicamos religión, no predicamos tradición, sino que predicamos el Evangelio. ¿Y el Evangelio en qué consiste? Consiste en hablar acerca de Jesús crucificado, muerto, sepultado, resucitado y entronado en los cielos. Ese es nuestro Evangelio. Ahora, cuando usted predica la palabra como es, cuando usted anuncia el Evangelio como es, entonces estas señales confirman lo que usted está hablando. Mire lo que dice el verso 20, léalo nuevamente. Ellos saliendo, predicaron ¿dónde? Ayudándolos ¿quién? Y confirmando. ¿Quién confirmaba? Sí, pero claro, el Señor confirmaba con las señales. Entonces el que confirma es Dios, el Señor Jesucristo. ¿Y a través de qué lo confirma? A través de las señales. Amén. Dice, confirmaba y confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. Ahora, cuando usted confirma algo, ¿alguno ha hecho ese? Yo creo que sí. El trámite en la notaría de autenticar algo, ¿cierto? Entonces, ese documento autenticado es válido en cualquier lugar porque declara que ese documento es totalmente legítimo. Ahora, nuestra predicación es confirmada o autenticada por el Señor a través de las señales. Ahora, por eso es que es importante que usted revise algo en su vida, porque dice que estas señales siguen ¿a quiénes? ¿Cuántos creen aquí? Amén. Entonces estas señales lo deben seguir a usted. Pero revísese y diga, oiga, ¿será que sí me están siguiendo o no? Porque si no lo están siguiendo es porque usted está predicando algo que no es correcto.
o porque quizás está predicando solamente religión, o está hablando solamente de un pastor y no de lo que realmente es importante, que es la palabra del Señor. Amén. Nosotros no predicamos ni un lugar, ni un pastor, nosotros predicamos es a Cristo. Amén. Y a este crucificado, muerto, sepultado, resucitado y entronado en los cielos. ¿Ese es el evangelio que usted predica? Eso es importante que lo revisemos. Amén. Ahora, vamos entonces a entrar a mirar esta segunda señal, y es la de hablar nuevas lenguas. Y miremos, vamos por favor a primera a los Corintios, primera carta a los Corintios, y miremos que Pablo también la llama una señal. No solamente allí Marcos declara que es una señal, sino que Pablo en la epístola a los Corintios también la denomina una señal. Capítulo 14, verso 22. Esta mañana en el primer culto, yo creo que por ahí unas 10, 15 personas pasaron y recibieron el bautismo en nuevas lenguas. Y espero que hoy usted también esté disponible. Amén. Mientras vamos predicando, usted vaya preparando su corazón diciendo: esto es mío, esto me pertenece. Amén. Y no solamente el Señor bautizó en nuevas lenguas, sino que un hermano venezolano que hace poco llegó a la congregación, él no podía leer bien, y el Señor también lo sanó de las vistas. Entonces es bueno ver que las señales nos están siguiendo y que esto está disponible para usted hoy también. Amén. Gloria al Rey, bendito sea su nombre. Mira lo que dice primera a los Corintios, capítulo 14, verso 22. Así que las lenguas son por... entonces las lenguas son una señal. Y dijimos que una señal es aquello que autentica, es algo que genera genuinidad del instrumento. ¿Aló? Sigue diciendo allí. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Porque como acto sobrenatural se confirma como señal que menciona genuinidad de algo de alguien. Así que los que no creen, cuando ven un acto sobrenatural, ellos dicen: oiga, como que sí es verdad. ¿Aló? Oiga, yo no creía en eso, pero pasé allá y ¡pam! Recibí. ¿Aló? Entonces, eso hace de que sí es genuino, de que sí es verdad. ¿Aló? Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Pero antes de mirar Hechos, vamos a mirar Lucas. Quiero salirme un poquito del bosquejo que yo he hecho y dejarme guiar como me dejé guiar en el primero. Estos versos no los tengo yo en mi bosquejo, pero son la promesa de esto de que estamos hablando el día de hoy. Capítulo 24. Hechos capítulo 24, a partir del verso 49. Capítulo 24, a partir del verso 49. Lucas. Discúlpenme, ¿les dije Hechos? Sí, perdonen. Lucas capítulo 20, gracias Luis, gracias por aclararme. Lucas capítulo 24, verso 49. Ahora sí. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Terminemos la promesa. Aquí dice, verso 49: ciertamente yo enviaré la promesa de mi Padre. ¿Quién está hablando aquí? Jesús, ¿verdad? Entonces dice aquí: ciertamente yo enviaré la promesa de mi Padre. Note esta palabra: sobre vosotros. Esa palabra sobre es muy importante y ahora se lo explico. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder. ¿De dónde?
Entonces, aquí está la promesa, pero desde la promesa se nos están dando algunas características acerca de esto del bautismo en el Espíritu con la evidencia de hablar nuevas lenguas. Primero, que cuando somos bautizados en el Espíritu viene sobre nosotros. Cuando nosotros nacemos de nuevo, ¿a dónde viene el Espíritu Santo? Dentro de nosotros, ¿cierto? Entonces son dos experiencias totalmente diferentes. Cuando nacemos de nuevo, el Espíritu Santo viene a ser morada en nosotros. Pero cuando el Espíritu Santo nos bautiza, Él viene sobre nosotros. Porque la palabra bautismo significa sumergir, inmergir, meter en. Entonces el Espíritu Santo viene y nos inunda. Estamos bajo Él. Amén. Y la segunda cosa que se nos menciona aquí es que no solamente está sobre nosotros, sino que viene sobre nosotros para investirnos de poder. ¿Qué es investir? ¿Qué entienden? Sí, es llenarnos de poder. Amén. ¿Poder para qué? Vamos a descubrirlo. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Dieguito, págalo por favor. Hechos capítulo 1. A partir del verso 8. ¿Estamos ahí? Dice, pero recibiréis, ¿qué cosa? Poder. Lo mismo que estábamos diciendo en Lucas, ¿verdad? Pero recibiréis poder cuando haya venido, ¿dónde? Sobre vosotros. ¿Quién? Y me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces entendamos. Primero, el Espíritu Santo viene sobre nosotros para investirnos de poder, para ser testigos. ¿Testigos de quién? ¿Del pastor Norma? De Jesús. De Jesús. Amén. Investidos de poder para ser testigos. Ahora, yo les pregunto, hoy en día tenemos la comisión de predicar la palabra, de anunciar el evangelio a toda criatura, ¿sí o no? Amén. Entonces, si tenemos esa comisión, necesitamos entonces el poder que nos habilita para atestiguar de una manera correcta. Y es el bautismo en el Espíritu. Amén. Miremos este ejemplo. ¿Recuerdan ustedes a Pedro? El día de la Pascua, cuando sacrificaron a nuestro Señor Jesucristo, lo encarcelaron. ¿Y él cuántas veces negó al Señor? 3 veces, ¿cierto? 3 veces. Pero después de ese día, pasaron 50 días y llegó Pentecostés. Y en Pentecostés vino el Espíritu Santo sobre ellos, ¿verdad? Ahora, ese hombre que hacía 50 días negó al Señor, no quiso hablar nada de Él, incluso aún dijo blasfemias y palabras obscenas para que la gente no lo identificara como seguidor de Cristo. Ahora se levanta y ante esas mismas personas que hacía 50 días lo había negado, ahora habla con valentía. Pero ¿por qué ese cambio? ¿Qué fue lo que generó ese cambio en la vida de Pedro? Esto que estamos hablando. La presencia del Espíritu Santo sobre él lo habilitó, le dio valentía y le dio poder para poder predicar, para poder ser testigo. ¿Aló? ¿Amén o no amén? Amén. Miremos entonces el cumplimiento. Ya vimos la promesa, tanto en Lucas como en Hechos. Ahora miremos el cumplimiento en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. ¿Estamos ahí todos? Amén. Verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés. La palabra Pentecostés significa 50 días después. ¿50 días después de qué? De la Pascua. De 50 días después de que fue sacrificado el Señor Jesucristo, ocurrió esta circunstancia. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, ¿cómo? Juntos. De
de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Verso 4, miren cómo inicia el verso 4. ¿Cuántos? Todos. Eso es importante que usted lo entienda. Dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablaran. Entonces aquí hay varias cosas que entender. Primero, lo que ya vimos es para investirnos de poder, para ser testigos. ¿Y es para cuántos? Para todos, porque todos tenemos la gran comisión. Entonces todos necesitamos y requerimos de esto. Y segundo, es un don que lo da el Espíritu Santo de Dios. Note que lo que dice al final del verso 4, según el Espíritu les daba que hablaran. Así que es un don del Espíritu Santo, es un regalo del Espíritu Santo. Amén. Ok, miremos el capítulo 10. Capítulo 10 de Hechos. Ahí mismo donde estamos, pero en el capítulo 10. Ahora, yo no sé si usted se acuerda del contexto de estos textos que vamos a leer, pero yo le quiero recordar un poco. Vamos a estar a partir del verso 44, pero antes quiero darle el contexto de todo. Había un hombre que se llamaba Cornelio. Él era un centurión, era romano, no era judío, era romano. Pero él era piadoso, es decir, creía en el Dios de Israel. Y el hombre era bueno, porque construyó una sinagoga, daba muchas limosnas, oraba, buscaba de la presencia de Dios, tenía hambre y sed de Dios. Resulta que él no era nacido de nuevo, así que un ángel se le apareció y le dijo, Cornelio, tus acciones han sido oídas y tus oraciones han sido oídas en el cielo. Así que he venido a ti, así que levántate, busca a alguien y manda a traer a un hombre que se llama Pedro. Él está en Jope, era una ciudad, él estaba en Cesarea, Pedro estaba en Jope, era una ciudad más o menos que quedaba a 50 kilómetros de distancia. Así que levántate, coge a alguien, envíalo allá y hazlo venir. Mientras estaba pasando eso, allá en Jope, también a Pedro se le estaban mostrando algunas otras cosas. Un lienzo que bajaba con muchos animales ahí, y una voz del cielo le decía, Pedro, mata y come. Él decía, no señor, yo nunca he comido cosa inmunda y no voy a comer cosa inmunda. Entonces el Señor le decía, no llames a lo que yo he santificado inmundo. Ahora con eso el Señor le estaba diciendo y le estaba preparando para que cuando llegaran los gentiles, él pudiera ir, porque recuerde que los judíos no entraban a la casa de un gentil porque se contaminaban, porque decían que los gentiles eran impuros. Así que el Señor lo estaba preparando para que cuando llegaran ellos, él pudiera ir. Y así sucedió. Llegaron allí los muchachos y le dijeron, Pedro, venimos por ti, pasó esto y esto, así que acompáñanos. Pedro ya tenía la orden del Espíritu Santo y se va con él. Cuando llegan allá, entonces lo recibe el centurión le vuelve y le cuenta la historia y le dice, mira Pedro, yo estaba ayunando hace 3 días, a esta misma hora estaba en ayuno, y un hombre vestido de blanco se me presenta y me dice que mande por ti, porque tú me vas a hablar palabras que van a traer salvación a todos los que estamos aquí. Así que Pedro, nos hemos reunido y estamos felices de que tú hayas llegado, pero hable. ¿Qué es lo que nos tienes que decir? ¿Qué es lo que Dios nos manda a decir a través de ti? Así que Pedro empieza a predicarles la palabra. ¿Aló? Empieza a predicarles a Jesús. Y note lo que pasa en el verso 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó ¿sobre cuántos? O sea que es para todos, ¿verdad? Sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo.
Ahora miren lo que dice el verso 46. ¿Por qué se dieron cuenta ellos que el Espíritu Santo había sido derramado en cada uno de esos gentiles? Porque los oían que hablaban en lenguas y que glorificaban a Dios. Amén. Entonces aquí se ratifica también que es para todos los creyentes. Amén. Es para todos los creyentes. Y note algo que también sucedió en esta mañana. No se necesita imponer manos. Aquí Pedro impuso manos. Él estaba predicando, enseñando, y simplemente el Espíritu Santo cayó sobre las personas y ellos empezaron a hablar. Esta mañana, mientras estábamos predicando, un hermano, después de que terminó, se me acercó y me dijo: pastor, mientras usted estaba predicando, yo empecé a orar en lenguas. Gloria a Dios, aleluya, amén. Entonces no se necesita imponer manos, pero a veces se recibe de esa forma. ¿Me hago entender? Entonces podemos imponer manos y recibirlo, pero también usted puede recibirlo ahí donde usted está, sentadito, ahí donde usted está, ahí lo puede recibir. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Eso es maravilloso, ¿verdad? Ahora, miremos algunas características y algunas cosas importantes acerca de este don. Lo primero es que es un regalo. Y si es un regalo, ¿yo tengo que hacer algo para recibirlo? ¿Qué opinan ustedes? No. Solamente recibirlo, ¿verdad? Porque es un regalo. Y el regalo solamente se recibe. Muchas personas, muchos creyentes están pensando: no, es que para yo poder recibirlo tengo que ayunar, tengo que hacer un ayuno de 4, 5, 6 días. Aló. Lo están tratando de ganar por sus fuerzas, por sus obras. Y no se trata de eso. Se trata de simplemente recibirlo. ¿Y cómo lo recibimos? Por la fe. Aló. Por la fe. Es simplemente creer que esto me pertenece, que esto es una gran bendición y que yo lo puedo tener porque Cristo ya me lo dio a través de su Santo Espíritu. Así que me pertenece a mí. Y si me pertenece a mí, entonces yo extiendo mi mano por fe, lo tomo y lo disfruto. ¿Aló? Ok, entonces es un regalo y ya vimos que lo da el Espíritu Santo. No tengo que hacer nada, solo recibirlo por la fe. Pero también hemos leído en Hechos 10, en Hechos 2, que está disponible para todos los creyentes. ¿Se acuerdan que leímos en Hechos 2 que estaban todos unánimes juntos y de repente cayó el Espíritu Santo sobre cada uno de ellos como antorchas de fuego? Y dice: y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en nuevas lenguas. ¿Aló? Entonces está disponible para todos. Miremos otro ejemplo. Hechos capítulo 19. Hechos en el capítulo 19. Y leamos a partir, oh gloria a Dios, versos 6 y 7. ¿Estamos ahí? Bueno, leamos un poquito desde atrás para que podamos ver el trasfondo. Leamos desde el verso 3. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyera en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. O sea, aquí nacieron de nuevo. Aquí confesaron a Jesús como Señor y como Salvador. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos. ¿Quién? Y hablaban en lenguas y profetizaban. Verso 7. Eran entre todos unos 12 hombres. O sea que esos 12, todos recibieron. Amén. Todos recibieron. Pero note que aquí hay una diferencia. Aquí sí Pablo impuso manos. Diferente a lo que hizo Pedro. Pedro simplemente estaba predicando y ¡pah! Ahí cayó el Espíritu Santo. Amén. Pero hay veces en que también se ministra a través de la imposición de las manos.
Y esta mañana en el primer culto hubo de ambos casos. Uno recibió estando allá sentadito, otros recibieron cuando pasaron aquí y impusimos las manos. ¿Está listo usted para recibir? Amén. ¿Aló? Ok, yo quisiera preguntar, ¿cuántos de ustedes hablan lenguas? Levante su mano. Levante su mano, bien alto para yo poderlo ver. Gloria a Dios. Bueno, hay muchos más de lo que en esta mañana. Amén. Hoy hay más del 50%. Esta mañana eran menos los que hablaban. Ahora yo le pregunto a usted, los que levantaron su mano, ¿cuántos de ustedes oraron esta semana en lenguas? Levante su mano, los que oraron en lenguas. Bueno, algunos sí, otros no. Entonces vamos a entender algunos beneficios que tiene esto de orar en lenguas, para que usted no lo guarde en una gaveta, porque es que a veces como que lo guardamos ahí, se nos olvida y oramos normalmente, pero lo dejamos ahí guardadito. Amén. Pero vamos a entender eso, vamos a entender varias cosas. Vaya conmigo a 1 de Corintios, hablando de que es para todos. 1 de Corintios 14. 1 de Corintios capítulo 14. Y mira lo que dice el verso 5. ¿Estamos ahí? Amén. Ahora, ¿quién habla aquí en 1 de Corintios? Pablo, ¿verdad? Entonces Pablo es el que habla y mire cómo les dice. Yo, es decir, Pablo, desearía que todos, ¿cuántos? Todos vosotros hablarais en lenguas, pero más aún que profetizarais, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Ahora, aquí nos empezamos a entrar. Habla de todos también, de que es para todos, pero se nos empieza también a vislumbrar el uso de las lenguas, que no es tanto público, sino privado, personal, a no ser de que haya intérprete, a no ser de que haya una persona en medio de la congregación que tenga el don de interpretación de lenguas, que está escrito en 1 Corintios capítulo 12, desde el verso 4 al 7. Amén. Entonces, a no ser de que no haya, entonces usted está calladito y lo utiliza para su beneficio personal, y ya vamos a mirar los beneficios personales. Amén. Eso es importante entenderlo, porque imagínense que hubiera empezado hoy el culto y yo hubiera empezado oh rabasin doloro boshite ribihin doloro borraba babasin darabihin oh ribiato la rababa. ¿Usted entiende algo? Usted dice, uy, al pastor se le choqueó, está loco. Amén. Porque eso es para mi edificación. Pero si yo hablo en lenguas y en medio de ustedes se levanta uno y declara, mire, el Señor está diciendo a través de este varón tal y tal y tal cosa, eso ya es otra cosa diferente. ¿Lo nota? Entonces, si no hay intérprete, lo utilizamos para nuestra oración personal. Amén. Gloria a Dios. Ahora, miremos algunas cosas importantes. Sigamos mirando algunas cosas importantes relacionadas con este don dado por el Espíritu Santo. Y es que es un lenguaje inspirado por el Espíritu Santo. Es un lenguaje inspirado por el Espíritu Santo. Vimos en Hechos 2, verso 4, vamos allí nuevamente y leámoslo nuevamente. Hechos 2, verso 4. Dice, ¿estamos ahí? Amén. Dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, ¿según quién? El Espíritu. O sea que es un lenguaje dado por el Espíritu Santo. Amén. Es algo que el Espíritu Santo le da a la persona. Ahora vaya conmigo a Romanos, ahí después de Hechos. Romanos capítulo 8. Y leamos a partir del verso 26. Romanos capítulo 8, a partir del verso 26. ¿Estamos ahí? Dice, de igual manera, el Espíritu. ¿Ese Espíritu está con qué?
Con mayúscula, o sea, está hablando ¿de quién? Del Espíritu de Dios, dice. De igual manera, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero el que escudriña los corazones, ¿quién es el que escudriña los corazones? Dios Padre. El que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Así que mira la importancia de esto. Cuando tú oras en lenguas, tú le estás permitiendo al Espíritu Santo que inspire a tu espíritu, para que tu espíritu ore conforme a la voluntad perfecta de Dios para tu vida. ¿Te parece que es importante o no? Es muy importante. Miren, sigamos mirando algunas otras cosas más. Primera a los Corintios. Vuelva allí. Primera a los Corintios. Capítulo 14. Verso 2. ¿Estamos? Dice, verso 2. El que habla en lenguas no habla a quiénes, sino que habla a quién. Ahora, ¿se acuerdan lo que leímos en Romanos? Que el Espíritu intercede por nosotros ante el Padre. Entonces, cuando tú oras en lenguas, estás permitiendo que el Espíritu Santo inspire a tu espíritu para que ore a Dios conforme a la voluntad perfecta de Dios para tu vida. Seguimos leyendo. Verso 2. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu. ¿Y ese Espíritu está con qué? ¿Con qué? Con mayúscula. Exacto. Entonces habla del Espíritu Santo. Así que dice, aunque por el Espíritu Santo habla misterios. Claro, tú no puedes conocer la voluntad de Dios exacta, precisa para tu vida. Para tu vida. Pero el Espíritu Santo sí. ¿Aló? El Espíritu Santo sí. Entonces, cuando tú oras inspirado por el Espíritu, estás hablando de acuerdo a la voluntad perfecta de Dios para tu vida. Amén. Eso es importante entenderlo. Gloria a Dios. Ok, seguimos leyendo. También mira lo que dice el verso 14. Ahí mismo, verso 14. ¿Estamos ahí? Amén. Si yo oro en lengua desconocida, ¿quién? Mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿A qué se está refiriendo entonces esto? Que el Espíritu Santo inspira a nuestro espíritu y es nuestro espíritu el que ora, pero siendo inspirado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces, mira lo importante de esto, porque a veces cuando nosotros oramos en nuestro idioma, estamos orando desde nuestra parte racional, ¿verdad? Estamos pensando para poder orar. Y a veces nuestra alma, nuestros pensamientos no conocen de manera perfecta la voluntad de Dios con respecto a determinada circunstancia en nuestra vida, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo sí conoce todo. Y como Él lo conoce todo, inspira a nuestro espíritu para que ore de manera perfecta por alguna circunstancia en nosotros. Entonces, esto es muy importante entenderlo y recibirlo, porque es una bendición maravillosa, es una herramienta de edificación poderosísima para nuestras vidas. Esto va a cambiar, va a revolucionar nuestra manera de orar y de comunicarnos con el Señor. ¿Les parece interesante? Amén.
Mira que también es lo que decía yo, es una herramienta poderosa de edificación. Mira lo que dice el verso 4. Verso 4. ¿Estamos ahí? Amén. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. ¿Qué es edificarse? Fortalecerse, ¿qué más? Crecer, ¿qué más? También, en cierta manera. Pero en este caso habla de fortaleza y de tomar altura. ¿Aló? Entonces cuando usted ora en lenguas, usted se está edificando. Aunque su entendimiento no conoce nada, su espíritu sí se está fortaleciendo. ¿Aló? Está tomando altura, está tomando fortaleza, está tomando, su fe está creciendo. Por eso es que, vaya conmigo a Judas. Yo este verso no lo vi en la mañana, pero viene ahora a mi mente. Vaya allí a Judas. Judas, pastor, hay una epístola que llama Judas, sí, mi hermano. Ahí antes de Apocalipsis. ¿Aló? Judas capítulo 1, verso 20. ¿Estamos ahí? Amén. Dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando ¿en quién? En el Espíritu Santo. Ahora, hemos entendido que cuando oramos en lenguas, es el Espíritu Santo el que inspira a nuestro espíritu para orar conforme a la voluntad perfecta de Dios en determinada cosa. Ahora, aquí este verso en Judas nos dice que el orar en lenguas edifica nuestra fe. ¿Aló? ¿Cuántos quieren ser edificados en su fe? Amén. Entonces necesitas orar en lenguas. Amén. Necesitas ejercitarte. Ahora entiendes por qué es tan importante el orar en lenguas. Ahora, nota lo que estamos diciendo, que no es algo racional. Cuando tú oras en lenguas, no es tu raciocinio el que está desarrollando algo, sino que es tu espíritu. ¿Sabían ustedes que la ciencia lo comprobó? Bueno, hay dos neurólogos. Uno es escéptico, no creyente. Otro sí es creyente. Y ambos llegaron a dos conclusiones muy importantes. El no creyente, ustedes lo pueden buscar en YouTube. Vamos a mirar aquí un video de este hombre, del ejercicio que hizo este hombre. Este hombre se llama Andrew Neuberg. Él es neurólogo, no es creyente. Pero resulta que el hombre dijo, bueno, pero ¿cómo así que estos cristianos hablan en lenguas? Y bueno, yo quiero saber qué pasa en el cerebro de ellos cuando ellos oran de esa manera. Yo quiero hacer una investigación. Así que se fue a una iglesia, habló con un pastor, le explicó, mira, yo quiero hacer una prueba, yo quiero averiguar, yo soy neurólogo y yo quiero averiguar qué es eso, qué es lo que pasa con el cerebro de ustedes cuando ustedes oran en eso que ustedes llaman lenguas. ¿Será que ustedes nos permiten hacer esa prueba? Y el pastor dijo, sí, claro, vamos a hacerlo. Así que el pastor y algunos otros hermanos hicieron la prueba y vamos a mirar el video de la conclusión a la que llegan ellos ahí. Él es el pastor. Dice, claro, a veces siento que sueno como un completo tonto. Este es el doctor Andrew. En la Universidad de Pensilvania está buscando una explicación para aquello que la mayoría de la gente considera inexplicable. Digo, es que no solo una lengua, o al menos es una sola lengua regular que normalmente se habla. Neuberg está explorando la relación entre ciencia y religión, estudiando lo que ocurre en el cerebro durante los momentos más profundos de fe. Por donde sea que se vea, es una fuerza muy poderosa en la historia humana, la de la religión y la espiritualidad. Creo que debemos investigar el efecto que tiene en nuestro cerebro, qué es lo que cambia, qué es lo que activa o desactiva en nuestro cerebro. En su estudio recientemente publicado acerca de estadounidenses hablando en lenguas, extraordinariamente descubrió que lo que se ocurre neurológicamente es muy similar a lo que ellos afirman que les ocurre espiritualmente.
We asked Pastor Jerry Stoltz, Le pedimos al pastor Jerry que viniera a la universidad para que le hicieran unos escaneos cerebrales mientras hablaba en lenguas. Así podríamos saber qué es lo que sucede. No creo que la fe tenga nada que La ciencia valida la fe, así que adelante. Cualesquiera que sean los hechos, adelante. First he's told to pray in English. Primero se le pidió que orara en inglés, esa es su lengua materna. The study grant them what they are looking for in their personal lives, for their vision and their potential. Then he's told to speak Luego in se le pidió que tongues. hablara en lenguas. Este es el primer escaneo cuando estaba en oración hablando en inglés. Este otro es el segundo escaneo cuando estaba hablando en lenguas. Ahí están los dos mapas. Pastor Stoltz, whose scan showed El escaneo del pastor mostró que su lóbulo frontal, la parte del cerebro que controla el lenguaje, estaba activa mientras oraba en inglés, pero en su mayor parte dejó de usarse mientras oraba en lenguas. Cuando estás ocupado en todas estas prácticas espirituales religiosas, los lóbulos frontales tienden a disminuir su actividad. Pero creo que es muy consistente con el tipo de experiencia que ellos tienen, que es la voz de Dios, el Espíritu de Dios moviéndose a través de ellos. El doctor Nombre dice que los resultados fueron aún más dramáticos en personas que fueron escaneadas sin la presencia de las cámaras, en individuos que no estaban hablando en lenguas por petición, a diferencia del caso de Jerry. Voluntarios del estudio como Donna Morgan primero escucharon música gospel, luego se dejaron llevar por el Espíritu. Ella está escuchando música y en medio de estar escuchando música empezó a hablar en lenguas. Cuando supe del estudio, yo sabía que en mi espíritu que se iba a probar que había una parte de nuestro cerebro sobre la cual no tenemos control. Que cuando el Espíritu Santo intercede por nosotros, nosotros no tenemos el control, no lo dirigimos. Bueno, ahí se nos deja claramente. Luego el estudio, usted lo puede ver completo en YouTube. Y el estudio ahí luego compara lo que sucede también con otras religiones como el budismo cuando entran en esas meditaciones profundas. También se evaluaron algunas monjas franciscanas, pero el efecto es totalmente diferente cuando se hace en un creyente. Cuando el monje está en trance, su lóbulo frontal todavía está en constante actividad. En las monjas igualmente cuando están orando está en constante actividad, pero cuando los cristianos están orando en lenguas, su lóbulo frontal, que es donde está el centro del lenguaje, que es lo que controla el lenguaje, está completamente inactivo. Ahora, les hablé de otro neurólogo. Este otro neurólogo sí es creyente y es el doctor Carl R. Peterson. Él en sus estudios también hizo esta misma práctica, pero él descubrió que en sus estudios no solamente la parte frontal del cerebro queda inactiva, sino que otra parte del cerebro que no se utiliza en ninguna otra manera, cuando se ora en lenguas, esa parte empieza a funcionar, que no es del lóbulo frontal, sino de otra parte del cerebro, y que cuando esa parte empieza a funcionar, se empiezan a segregar unas sustancias en todo el cuerpo que generan sanidad en el cuerpo. Así que note lo importante que es orar en lenguas. No solamente porque no es algo que es racional, sino que es algo que viene del Espíritu, pero que a pesar de que viene del Espíritu, también te sirve a ti para sanar tu cuerpo. Y esto no lo digo yo, no lo decimos los pastores, lo dice la ciencia. Porque yo estoy convencido que la ciencia no va en contravía de la Biblia, sino que todo lo contrario, valida lo que la Biblia dice. En algunos momentos puede que haya alguna contradicción, pero mientras avanzan los estudios y el tiempo pasa y se profundiza en la ciencia siempre validará lo que la Biblia dice. Así ha pasado siempre y así seguirá pasando, porque este libro no es cualquier libro, es la palabra de Dios. Amén.
Así que es muy importante orar en lenguas, porque no solamente trae beneficios espirituales a tu vida, sino también físicos. Amén. Ahora, leamos, volvamos a 1 Corintios y miremos que debemos hacerlo, porque es que a veces también nosotros los creyentes no le damos un buen manejo a lo que Dios nos da y caemos en excesos y en prácticas que no son las que deben ser. Entonces entendamos que esta bendición, este don de hablar en lenguas es para emplearlo de manera personal, privado, a no ser de que haya intérprete. Entonces leamos a partir del verso 5, 1 Corintios, capítulo 14, verso 5. ¿Estamos ahí? Y vamos a ir hasta el verso 13. Dice: yo desearía que todos vosotros hablarais en lenguas, pero más aún que profetizarais, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablo con revelación, con conocimiento, con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieran notas distintas, ¿cómo se sabría lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diera un sonido incierto, ¿quién se prepararía para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua que habláis no dais palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque sería como si hablaras al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el significado de las palabras, seré como un extranjero para el que habla, y el que habla será como un extranjero para mí. Así pues, ya que anheláis los dones espirituales, procurad abundar en aquellos que sirven para la edificación de la iglesia. Por lo tanto, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretar. O sea, usted también puede pedir en oración e interpretar sus lenguas. Amén. Así que, si no intérprete, debemos utilizarla para nuestra edificación personal. Amén. Para nuestra oración personal. Si hay intérprete, lo hacemos público para que la interpretación fluya y todos seamos edificados. Amén. Entonces es una herramienta de edificación que necesitamos saber emplearla. ¿Aló? ¿Ok? Miremos el verso 18. Verso 18 en adelante. Sí, ahí mismo donde estamos. Capítulo 14, verso 18. Mira lo que dice Pablo. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Así que Pablo decía que hablaba en lenguas y más que todos. Pero en la iglesia, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. ¿Lo notan? Que es para el uso personal. Él dice, yo hablo en lenguas más que todos ustedes. Aquí no hay nadie que me gane. Pero en la iglesia yo hablo con el entendimiento, para que el que me escuche sea edificado. O sea que Pablo está diciendo aquí que el uso de esto es personal. Amén. A no ser de que haya intérprete. ¿Ok? Seguimos leyendo. Saltemos, ¿en cuál quedamos? 19. Ahora saltemos al verso 27. Si alguien habla en lengua extraña, que sean 2 o a lo más 3 por turno, y que uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. ¿Está claro? Perfectamente claro. Amén. De que el uso es personal, a no ser de que haya intérprete. Ahora,
Pero también hay otro beneficio, y es que es una forma de orar con gratitud a Dios. Cuando tú oras en lenguas, también estás permitiendo que el Espíritu Santo levante una oración de gratitud a Dios. Mira lo que dice el verso 16 y 17. Leamos desde el 15. Que pues, oraré con el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Nota que es algo del Espíritu, que viene del Espíritu, porque dice, oraré con el Espíritu, y ese Espíritu está en minúscula, habla del Espíritu humano, ¿verdad? Entonces, siendo inspirado por el Espíritu Santo de Dios, ora. Pero él también dice aquí, pero yo también tengo que orar con el entendimiento. ¿Aló? ¿Estamos ahí o no? Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Así que aquí se nos está hablando de que el orar en lenguas también es una manera en que podemos permitir que nuestro espíritu dé gracias a Dios. Porque dice, tú bien das gracias. Amén. Es la manera correcta de dar gracias a Dios por lo que nosotros tenemos. Ahora, tengamos en cuenta eso que hemos dicho, que es una manera de dar gratitud. Y miren lo que está en Filipenses capítulo 4, verso 6 en adelante. Filipenses capítulo 4. No voy a perder Corintios porque vamos a volver ahí. Pero mira lo que dice Filipenses capítulo 4. Amén. Verso 6. Filipenses capítulo 4, verso 6. ¿Estamos ahí? Dice, por nada estéis angustiados, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Ahora, dijimos que orar en lenguas es también una manera de dar acción de gracias. Ahora, mire el efecto que produce cuando damos gracias. Verso 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora, mire, cuando usted está angustiado por algo, cuando tiene alguna dificultad, algo que sobrepasa sus fuerzas, usted necesita orar en lenguas. Usted necesita orar en lenguas. Porque la oración en lenguas es lo que va a traer paz a su vida. Ahora, el Señor Jesús dijo que la paz que Él da no es la misma que da el mundo, ¿cierto? La paz que Dios da es que en medio de la dificultad tú puedas experimentar tranquilidad. Tú puedas tener reposo. Y cuando tú das acción de gracias bien, orando en lenguas, entonces la paz de Cristo viene y te inunda. Se aquietan tus pensamientos, se aquieta tu corazón. Ya no hay esa revolución de pensamientos en tu mente. Por eso es que es importante que tú ores en lenguas. ¿Aló? Y por eso le preguntaba a usted ahora, si a los que ya tienen esta bendición, si había orado esta semana en lenguas. Y algunos sí, otros no. Pero esto necesitamos entenderlo, porque es muy importante. Porque esto a veces tenemos las herramientas, pero no las empleamos. No las utilizamos. Y hemos guardado una bendición tan grande como es el orar en lenguas en la gaveta del olvido. Lo hemos guardado en la gaveta del olvido. Mientras tanto, nuestros pensamientos revolucionados, lloramos, tristeza, angustia, desespero, y la herramienta ahí y no la empleamos. ¿Aló? Ahora hemos hablado varias cosas acerca del orar en lenguas. Primero, ¿qué es cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros?
para darnos poder para ser testigos eficaces. Segundo, es un don que da el Espíritu Santo, es un regalo, no necesitas hacer nada, simplemente recibirlo. No necesitas entrar en ayuno de 4 o 5 días, o entrar en un ayuno de 40 días, no, solamente recíbelo por fe. Aló. Segundo, trae beneficios a nuestra vida, salud, trae beneficios como la edificación espiritual, trae beneficios como la sanidad en nuestro cuerpo. Oramos de una manera perfecta conforme al propósito de Dios en tu vida. Mira, estás atravesando hoy una dificultad que tú no sabes, no tienes ni pie ni cabeza a esa circunstancia y no sabes ni para qué, ni por qué Dios está permitiendo eso en tu vida. Ora en lenguas. Ora en lenguas. Y el Señor te va a dar la certeza del para qué y el por qué. Él te va a dar la sabiduría para salir de ahí, para tomar decisiones adecuadas en tu vida. Si estás orando en lenguas, pero tu mente no tiene edificación, verso 13, 1 Corintios capítulo 14, verso 13, te da la promesa de que si pides en oración, puedes también recibir la interpretación de lo que oras. Y Dios no es infiel. Dios cumple lo que promete. Amén.